Recientemente se expidieron nuevas reglamentaciones por parte de la Superintendencia de la Economía Solidaria, en las que se consigna la posición que ha venido sosteniendo frente a ciertos aspectos en los que el sector cooperativo tiene una perspectiva distinta. El doctor Carlos Acero, presidente de Confecop, nos comparte las gestiones que gremialmente se han venido adelantando. La supervisión, vigilancia y control es un activo importante para cualquier sector. Estos mecanismos deben ser desarrollados de manera técnica. Deben, en el caso de nuestro sector cooperativo y de empresas de economía solidaria, debe reconocer en particular la especialidad, la diferencia que tiene este tipo de empresas de otras, como por ejemplo las sociedades de capital. No lo decimos nosotros, así está establecido en la legislación colombiana. Hay que conocer la naturaleza de las organizaciones, su propósito, su objetivo y en tal virtud desarrollar todo un sistema de supervisión, control y vigilancia que reconozca esa figura. Ha habido acciones de la superintendencia que han permitido fortalecer ese tema en unos asuntos, como en otras ocasiones en donde se han presentado unas diferencias sustanciales entre el ente supervisor y el sector supervisado. Lo más importante que tenemos que hacer todos, tanto superintendencia como sector, es avanzar en estas mesas técnicas que estamos haciendo primero, para identificar exactamente cuáles son los problemas que están ocurriendo. Dos, para resolver los problemas como corresponde, ir al fondo. En algunos casos, para hacer ajustes en las normativas, en las circulares básicas recién expedidas, o para retomar algunos temas que se han venido haciendo desde el pasado. Pero sobre todo, y en esto quiero ser enfático, hemos propuesto al Estado colombiano, al Gobierno Nacional, una revisión estructural del sistema de supervisión, vigilancia y control, porque que fue promovido hace unos 20 algo de años, debe ser ajustado a la realidad de lo que está viviendo el movimiento cooperativo de economía solidaria en Colombia. Tiene que reconocer la realidad y las particularidades de nuestra empresa, y en la medida en que se reconozca, se pueden ajustar las normas. Se aplican para todas las cooperativas, independientemente de su tamaño, su actividad, y esto pues nos complejiza mucho los temas. Clave que en ese nuevo sistema que se está proponiendo diferenciemos por tamaño, por actividad, segmentemos. Hay que revisar los procedimientos para las cooperativas medianas y pequeñas. En fin, yo creo que aquí hay que hacer un cambio. Insisto, la Confederación ha venido trabajando en eso y ha venido proponiendo un cambio estructural al sistema de supervisión. Por ahora, las acciones del sector son la defensa jurídica, la respuesta adecuada y oportuna y técnica, insisto mucho, a esos requerimientos, y seguimos en las mesas técnicas ajustando procesos, procedimientos y mecanismos de supervisión. Ese es el trabajo que venimos haciendo en favor del movimiento desde el Sistema de Integración Cooperativo colombiano. En el caso de nuestra cooperativa, uno de los aspectos más relevantes tiene que ver con la forma de valorar las inversiones en sus subsidiarias, particularmente en Financiera Juriscop. Las normas internacionales de información financiera establecen 3 métodos para valorar esas acciones: el método del costo, el método de participación patrimonial y el método de valor razonable. Y cada uno de estos métodos tienen unos requisitos. El método elegido por la cooperativa en sus políticas contables a partir de lo dispuesto en la norma y con el cumplimiento de sus requisitos, que fue el de valor razonable, ahora no es aceptado por la superintendencia, a pesar de que la norma contable no ha cambiado. Y es ahí donde se abre el debate. Los doctores Jairo Higuita y Carlos Rodríguez explican el tema. Los impactos de la circular externa 22 del 2020 de la Superintendencia de Economía Solidaria respecto al método de contabilización o de reconocimiento de las inversiones cuando se tiene control. Lo que establece la disposición es que el método que se permitiría para las cooperativas cuando tienen control sobre una inversión es el método de participación patrimonial. Respecto de esta afirmación, el objetivo de hoy por parte del doctor Carlos Rodríguez y por parte mía es un poco evaluar si esta disposición se encuentra o es armónica con las disposiciones que en la materia se han venido expresando, se han venido señalando desde la ley 1314 del 2009.
En esencia, la ley 1314 de 2009 fue la ley que incorporó las normas de información financiera o las normas internacionales de información financiera en Colombia, y esta disposición o esta ley ha venido siendo reglamentada. En esencia hay dos decretos, uno el decreto 2420 del 2015, que es el decreto único reglamentario, y el decreto 2496, que modificó el decreto 2420. Estos decretos han establecido las excepciones a las normas de información financiera. En esencia, para las cooperativas, lo que hemos entendido es que las NIF, lo que no es aplicable a las cooperativas son el tema de cartera, el tema de deterioro de cartera y el tema de aportes sociales. En consecuencia, ¿cuál es el debate o cuál es el análisis que vamos a hacer? Es si la excepción es esta o son estas, ¿por qué la circular externa pareciera limitar lo que la NIF 27 establece? Y es que en los estados financieros separados es posible reconocer estas inversiones no solo por método de participación patrimonial, sino por el método de costo o valor razonable. Entonces, digamos que con este preámbulo y con este contexto les vamos a compartir cuál es nuestra posición, nuestra interpretación respecto a esta, excepción adicional que está imponiendo una circular y que va en contra de los decretos y de la ley. Entonces, doctor Carlos, por favor. Bueno, muchas gracias, Jairo. En efecto, yo creo que toda la discusión sobre la circular de la superintendencia, muy respetable el tema, pero yo creo que esto, que empiecen las superintendencias, y no solamente la superintendencia de economía solidaria, a dictar normas contables, pues da al traste con todo lo que se quería con la ley 1314, y es que el único regulador en materia contable sea el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Comercio. Es el regulador, el ente regulador, y que tiene un organismo asesor que es el Consejo Técnico de la Contaduría. Entonces, una de las cosas que se quería era que las superintendencias no entren a regular temas contables. Entonces, esto puede ser una interpretación, puede ser más, pero no es la regulación contable como debe ser después de la ley 1314. Y también desde el mismo decreto, y para la interpretación ya del decreto si vamos a aplicar método de participación patrimonial o no, el mismo decreto tiene un tema, y es que el 2496, que es el que modifica el 2420, en las notas de vigencia, en el artículo de vigencia, establece de manera general que cuando yo vaya a aplicar en los estados financieros separados, yo tengo que aplicar el método de participación patrimonial de la ley 222, pero es que ese método de participación patrimonial es para las entidades comerciales. Entonces, uno no podría llegar a entender de primer momento que para una entidad cooperativa o para una entidad del sector solidario le debe aplicar ese método de la ley 222, porque sí, eso está en la norma contable, también es el método de participación patrimonial, pero si lo voy a remitir de esa forma como lo hizo el decreto, que llevarlo a la ley 222, pues me está refiriendo a un sistema normativo de la parte de las sociedades y no de las cooperativas. Y además que el decreto, también ya desde cómo fue confeccionado el decreto, uno entra, revisa que en el cuerpo del decreto está esa precisión, pero trae un anexo, y se supone que el anexo hace parte del decreto, y en el anexo está copiada la NIF 27, que me establece las tres opciones, y es que yo en los estados financieros separados voy a poder tener las tres opciones: irme al costo, a la NIF 9, que sería valor razonable, o al método de participación patrimonial. Entonces yo creo que hay margen de interpretación para llevar esas inversiones o al costo o a valor razonable, y no necesariamente por el método de participación patrimonial. Pero ya desde lo que busca la aplicación de un método de participación patrimonial en una entidad solidaria o en cualquier otra entidad, cuando esa entidad solidaria es la que consolida la información, pues yo cuando llego al consolidado lo que hago es eliminar el método de participación patrimonial. Entonces uno como que no encuentra poner esa traba y poner ese tema adicional de tener esas inversiones al método de participación patrimonial. Entonces las discusiones van por dos líneas. La primera, en aplicación de las normas, no vemos una excepción, o que esa excepción que establece el decreto 2496 en el artículo 5, en sus notas de vigencia, realmente le aplique al sector solidario, porque se refiere a la ley 222. Y la segunda línea es el objetivo. O sea, yo ¿por qué querría que mis inversiones en una empresa del sector solidario se midan a través del método de participación patrimonial y no con otro método basado en que el anexo, que lo puedo consultar, el anexo al decreto 2420, que es el duro en materia contable,
pues están los 3 métodos y está la NIF 27 de manera completa y están las 3 opciones. Asimismo, nuestro revisor fiscal nos brinda su posición. La revisoría fiscal comparte plenamente el criterio de medición a valor razonable de la inversión que la cooperativa tiene en la financiera Juriscoop. Y lo comparte por 3 razones fundamentales. La primera, porque este criterio de medición permite reflejar de manera más confiable el valor de su inversión en sus estados financieros y por ende la información será más útil para la toma de decisiones por parte de los usuarios. Segundo, porque tal como está establecido hoy en día en las normas de información financiera, un criterio diferente como el método de participación, que es el que ha insistido la Superintendencia de la Economía Solidaria, solamente es posible en la medida en que haya ausencia de norma específica para la medición de las inversiones. Y no es el caso de las inversiones de las cooperativas en otras entidades, tal como lo establece el artículo 15 de la Ley 1314/2009. Y segundo, porque la medición a valor razonable está establecido en una norma específica que por razón de interpretación tiene preferencia en la aplicación frente a una norma general que es en la que se basa la Superintendencia de la Economía Solidaria. Sobre este particular, desde hace varios años, la revisoría fiscal ha escrito debidamente fundamentada y yo diría que de una manera muy fuerte está la fundamentación y le ha dicho a la superintendencia cuáles son las razones para apoyar y estar de acuerdo con este criterio de medición. Lamentablemente, hasta el día de hoy, la superintendencia no nos ha respondido debidamente, desvirtuando los argumentos que nosotros hemos sostenido para que la cooperativa, siga manteniendo el criterio de medición de la inversión en la financiera a valor razonable. Es por esto que la revisoría se mantendrá en ese criterio hasta tanto, como les comentaba, conozcamos de argumentos que desvirtúen de manera contundente lo que hemos sostenido como revisoría fiscal y que por supuesto ha sido de aceptación por parte de los administradores de la cooperativa. Razón por la cual, de nuestra parte, podemos estar seguros de que en nuestros dictámenes, hasta tanto, repito, nos desvirtúen los argumentos, no habrá lugar a ningún tipo de manifestación en cuanto a la medición de las inversiones en nuestros dictámenes anuales. Seguiremos dando pasos para llegar a un entendimiento con la Supersolidaria acerca de lo que está pasando, siempre abogando por los derechos y la mejor decisión para nuestra cooperativa y para el grupo empresarial.